¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Modelo Político Mano a Mano. En este lunes, inicio de semana, hoy fresquita, ¿eh? La mañana y todo el día y esta noche de este 26 de junio. Y en esta noche el calor lo va a poner nuestro invitado, ¿eh? Es un gran gusto que haya aceptado nuestra invitación. Nos va a acompañar durante una hora el vicegobernador de la provincia. Estamos hablando de Carlos Ponce. Vicegobernador, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Orlando? Felicitaciones por tu programa. Bueno, muy contento de estar aquí, como decías vos, una mañana complicadita así, venía por la ruta con mucha niebla, así que con precaución los que tengan que viajar a Villa Mercedes. Seguramente, ¿eh? Bueno, Ciudad que ha estado de inauguraciones hace pocas horas, ¿eh? Han sido sede, se ha inaugurado parte o en etapas se siguen inaugurando obras ahí en el complejo. Así es, una muy linda jornada de inauguración que tuvimos en Villa Mercedes, en el Parque La Pedrera. La verdad que con un espectáculo, yo diría, no sé si jamás visto por artistas de primer nivel, y pudimos observar la obra que cada día va tomando forma, va tomando ese color, que de alguna manera lo describía el gobernador cuando empezó este proyecto. Y bueno, ya ha quedado hermoso el anfiteatro y la verdad que los mismos artistas decían que tenían una acústica muy especial. Yo por ahí no sé mucho de esto en lo técnico, pero ellos hablan de que es un anfiteatro muy lindo, muy moderno y bueno, y empieza a visualizarse esta gran obra que va a ser La Pedrera, que una de ellas es este anfiteatro, pero bueno, después va a venir lo que es el mini estadio, con peleas y así sucesivamente se va a ir completando la inauguración. Esperamos también que el 8 de julio podamos tener una gran jornada ya va a ser prácticamente la inauguración final o una de las finales, como para poder visualizar mucho más en lo que va a ser esta obra de La Pedrera, que esto recién empieza. Va a ser una obra que yo digo que al nivel regional va a poner a Villa Mercedes, a La Pedrera, en el centro de acontecimientos culturales, acontecimientos deportivos y que yo creo que turísticamente a Mercedes y a San Luis los va a poner también en un centro muy interesante, muy importante y va a tener una función para el deporte, para los colegios que seguramente van a participar con los chicos en acontecimientos culturales, en acontecimientos muy importantes, en lo que hace a las vacaciones de los chicos también. Y no solamente estoy pensando en que van a participar los chicos de Villa Mercedes, de la Ribera, que son vecinos, que están integrados con La Pedrera, sino que también van a venir y van a asistir chicos a La Pedrera de los distintos lugares de la provincia, y me animo a decir es que van a asistir chicos de otras provincias, porque va a ser un atractivo muy interesante, muy importante. Algunos adelantos que me hicieron con respecto a la funcionalidad que va a tener. Y va a ser algo de primer nivel, va a ser algo donde no hemos visto, por lo menos en lo que hace a la región. Por ahí en Buenos Aires sí, tenemos lugares donde por ahí podemos acceder y poder disfrutar de vista y temas que por ahí acá no lo tenemos. Así que bueno, estamos muy contentos. Bien. Yo creo que nuevamente tenemos que decir que Alberto ha tenido una idea brillante. Yo recuerdo cuando, bueno, el tema del cabildo, cuando todos decíamos, ¿para qué el cabildo está en el campo, que no va a dar ningún tipo va a ser algo que no da ningún tipo de función? Bueno, hoy vemos la cantidad de turistas que vienen y visitan el cabildo. ¿Y que era un gasto innecesario? Era un gasto innecesario. Bueno, cuando Alberto también, bueno, en muchas obras, ¿no?, se ha destacado. Yo creo que muchas de las obras que tiene San Luis lo tiene Alberto como principal protagonista, y la verdad que hoy debemos decir que ha tenido una visión muy superadora, ha estado con una visión muy importante. Yo te dejé hablar de La Pedrera porque para los mercedinos y para la provincia, perdón, y sobre todo para los mercedinos,
este complejo que está en las últimas etapas de inauguración gradual hasta inaugurarse. Creo que el estadio será el estadio con el partido de fútbol será una de las últimas. La historia tendrá una bisagra entre antes y después de La Pedrera para Villa Mercedes y la zona, no incluyo la capital, para Pedernera. ¿La Pedrera es un antes y un después en la historia de esa ciudad? Totalmente, totalmente. Transforma totalmente. Totalmente, le da una categoría que no tenía y la coloca dentro del concierto turístico de la provincia. La provincia se destaca por tener lugares muy importantes turísticamente. Y Mercedes, vos, excepto que vos veas la calle Angosta como un centro atractivo que siempre la gente acude, después no tenés otro lugar, digamos, como para que sea atractivo para el turista. Está bien. La Pedrera va a ser un lugar donde más de un día el turista va a venir y va a querer pasar y estar porque va a querer conocer todo. Ni que hablar cuando haya espectáculos a gran nivel. Estamos hablando que vamos a tener un lugar donde vamos a poder hacer un espectáculo, sino que eso va a ir gradual y yo creo que ahí es donde debemos interpretar los villamercedinos, principalmente aquellos que quieren invertir y los nuestros que se animen a invertir porque hay que adecuar después con otra parte que va a ser la parte de la estadía, la gastronomía, los servicios, todo eso hay que ir cumplimentando. ¿Sabes que iba para ese lado? Porque el gran atractivo se llama Complejo Parque La Pedrera. Pero después viene la otra parte. Como mercedino o como puntano, cada vez que haya un evento va a haber que recibir a todos los que vengan. Y como lo contabas vos, Carlos, Mercedes no se caracterizó por ser un centro de atracción turística por distintas circunstancias. Pero hoy se convierte, o se convertirá. Y el otro día, cuando se abrió el Autódromo de La Pedrera para la fecha del turismo carretera, que vuelve el 24 de septiembre, se marcó una clara falencia en cuanto a la infraestructura hotelera. ¿De dónde viene de la mano las futuras inversiones? ¿Del Estado provincial o hay un incentivo para los privados? Porque los privados son los beneficiados directos a futuro. ¿Cómo va a suplantar esa falencia estructural, por ser muy nuevo el complejo, toda la ciudad y la zona? Bueno, ahí está la convocatoria para que los privados, por eso digo que nosotros nos tenemos que animar, porque tomemos un ejemplo, Merlo. En Merlo también ha tenido un crecimiento en estos últimos años que ha sido muy poco visto. Y vos fíjate que la mayoría de las inversiones han venido de afuera, principalmente de Buenos Aires. Y han venido, y Potrero de los Funes también, muchos que han venido de Buenos Aires han hecho las inversiones de cabañas, las inversiones hoteleras. Potrero se saltó al mundo con eventos deportivos transmitidos. Merlo es otro modelo distinto. Villa Mercedes puede ser algo parecido a lo de Potrero. Sí, pero por eso digo que debemos, más allá de que vengan de afuera a hacer las inversiones, yo digo que nos tenemos que animar nosotros los puntanos, los villamercedinos, de hacer esas inversiones, jugarnos por animarnos, soñar de que podamos tener un lugar donde un hotel, cabañas, complejos, y ahí yo digo que también tiene que haber muchos mini emprendimientos. La misma gente de la Ribera puede tener mini emprendimientos donde puede albergar y puede tener la posibilidad de alquilar su casa. En otros lugares se ve como muchos tienen un departamentito en un lugar o atrás, y en estos acontecimientos ponen la casa para alquilar. Pasó en la Ribera. Pasó con el... Ya pasó en la Ribera. Yo tuve datos donde en los 3 días se alquiló una casa a 10.000 pesos, por ejemplo. Un poco más, un poco menos, más o menos tuvieron esa posibilidad. Y eso significa distribuir también el dinero. Yo creo que va a haber distintas categorías. Tenemos esos casos donde se va a poder hacer, y tenemos también hoteles que hay que hacer una gran inversión para tener un buen hotel o hoteles de distintas categorías, porque también vamos a recibir gente que van a requerir otro tipo de estadía. Está bien, cuando yo te comparo el tema de Potrero, cuando preguntábamos en Potrero por qué no llega la inversión, dice el inversionista
coloquémosle el nombre que querramos. Dice, primero tiene que asegurarse una amplia cantidad de días de ocupación plena. Digo, esto es el inicio. Digo, el Estado o los inversionistas pedirán una garantía de por lo menos 180 días de actividad, digo, como para comenzar a invertir. Digo, es algo genuino que pida cualquier inversor. Digo, el Estado deberá asegurar que ese complejo o ese parque tendrá plena actividad durante todo el año. Va a tener plena actividad, pero además se tiene que complementar con los otros lugares turísticos. Pareciera ser que es muy lejos entre Merlo y Villa Mercedes. Con la autopista, teniendo en cuenta de que muchos porteños de otros lugares van a hacer presencia aquí y esas distancias son cómodas para recorrer. ¿Cuánto hay? ¿200 kilómetros? 170, no llega a 180 kilómetros con autopista. Y yo sí, creo en la que capital por las serranías puntanas. Después tenés, de distintos lugares tenés, o sea que puede haber que los turistas puedan tener un recorrido ya prácticamente muy claro en cuanto a lo que es la parte turística, terminando en Villa Mercedes, yendo al complejo de lo que es la Pedrera. Por eso yo digo que se va a complementar. No necesariamente todos tienen que ir a Villa Mercedes. Pueden ir a Merlo, pueden estar aquí mismo en San Luis. O sea que todo el turismo que viene a San Luis seguramente van a ir a la Pedrera. A igual que muchos que van a venir y se van a instalar en Villa Mercedes, pueden venir a San Luis, es decir, que va a ser un complemento. Carlos, eso cuando pase el tiempo se va a ir acomodando. Carlos, la obra que recibió Mercedes, en la cual el gobernador fue criticado y también, como acabas de marcar vos, con una visión de futuro única o distinta o no habitual, tiene que ver con una deuda que tenían todos los estados, todos los gobiernos con Villa Mercedes, que recibía, si bien recibía las obras necesarias, no recibió una obra o una inversión de tal magnitud como la que está realizando ahora en La Pedrera. Bueno, puede ser que en obras emblemáticas, obras de gran infraestructura, obras que le dé una determinada categoría a la ciudad, puede ser que hacía falta en Villa Mercedes. Pero también tengamos en cuenta algunos otros aspectos. Es decir, en Mercedes tenemos más del 90% de las calles asfaltadas, es decir, con servicios y iluminación. Es decir, que Villa Mercedes se ha estado dotando de infraestructura y que esto mucho tiene que ver la provincia en cuanto al tema de satisfacer la problemática que tienen muchísimas ciudades, como puede ser el tema de los servicios, la iluminación, el asfalto y todo lo demás. Yo creo que no debe haber una ciudad, me animo a decir en la Argentina, que una ciudad de las características de Mercedes, por supuesto, a lo mejor puede ser algún pueblito muy chiquito que tenga todas las calles asfaltadas, pero en Villa Mercedes yo creo que ha terminado con obras muy importantes y una de esas es el asfalto y los servicios de iluminación y todo lo demás. Hoy con esta obra, bueno, nos marca una categoría que es prácticamente única, digo, en una obra que me parece y me animo a decir que es la mejor en este momento de la Argentina, de la que se está construyendo, y la más importante. Ya de hecho tiene ya algunas observaciones como una de las mejores obras y tiene un reconocimiento mundial por el tema de la infraestructura. Los pilotos que vinieron a participar y a correr en el TC dijeron que era una obra distinta, un trazado distinto, único, y dieron muy buenas críticas con respecto a lo que es el trazado y la obra de La Pedrera. Así que bueno, yo creo que estamos encaminados hacia una obra donde va a tener un antes y un después, como decías vos, va a ser una bisagra para Villa Mercedes. Bueno, nosotros tenemos que hacer la pausa. También tendremos un antes y un después de esta charla, tenemos que hacer la pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando con el vicegobernador, pero hablaremos de cómo llegó a la política, cómo se hizo gremialista y por qué llegó el sector gremial a ocupar un cargo tan importante como acompañar a un gobernador democrático en la provincia de San Luis. Ya venimos. Señor abonado,
Su canal de cable Megacable le informa que para agilizar su reclamo al momento de hacerlo, tenga en mano su número de abonado, el cual se encuentra en el margen superior izquierdo de su factura. No se olvide, agilice su trámite con su número de abonado en mano. ¿Tenés algo para vender? ¿Tenés algo para canjear? ¿Querés ofrecer algún servicio? ¿Mandar saludos en fechas especiales? Todo esto y mucho más en los cableavisos de tu canal de cable. Pagá tu canal de cable donde te quede más cómodo. Banco Superviel, en Pago Fácil, Cobro Expreso Rapipago, a través de pagomiscuentas.com y en el hielo de Juana Coslay. Más opciones para que aproveches tu tiempo. Más opciones para abonar tu factura de Carolina Cable Color, TVC y Megacable. Disfruta de la televisión en su máxima expresión. Vivila en la máxima calidad. Adquirí nuestro paquete en HD y sentí el sonido y la imagen en su esplendor. Más de 30 canales en alta definición. El mejor cine, deporte, noticias. Carolina Cable Color y TVC Puntana en HD. No te quedes afuera. Adquirí tu paquete. Toda la actualidad provincial la vivís en Telemañana, de lunes a viernes desde las 6:30, con la conducción de Lorena Orozco, Mónica Guevara y Orlando Suárez. Levántate bien informado. Por la señal 2 de tu canal de cable. Por la señal 2 de tu canal de cable. Señor abonado, ante una tormenta eléctrica desconecte su TV y decodificador del toma corriente, como así también desconecte el cable con el que se le provee nuestra señal. Al volver a instalarlo una vez encendido, aguarde a que el decodificador se reinicie automáticamente. Luego ya puede comenzar con el uso habitual. La empresa no se responsabiliza por los daños ocasionados. Ahora el reclamo de tu cable o internet podés hacerlo vía WhatsApp al número 266 43 13 307. Envíanos tu inconveniente con el nombre y número de abonado, DNI, mail y un número de teléfono para comunicarnos. Recordá, WhatsApp al 266 43 13 307. Una nueva manera de hacer tu reclamo. Carolina Cable Color, TVC y Megacable. Seguimos trabajando para brindarte el mejor servicio. Seguimos en esta noche de lunes aquí en Modelo Político conversando con el vicegobernador de la provincia, con Carlos Ponce. La pregunta era para el primer bloque, pero empezamos a hablar de la mega obra, Carlos, y tiene que ver cómo llega Carlos Ponce a la política gremial, a los gremios, a defender los derechos de trabajadores, y luego de a poquito nos acercaremos a este lugar preponderante que tienen los trabajadores en el gobierno de la provincia. Te escucho. ¿Cómo comenzaste? Bueno, voy un poquito más atrás, si vos me lo permitís. Yo nací en San Martín, más precisamente en un paraje que es Barranca Alta, para que visualicen más o menos la gente de qué es lo que estamos hablando. Un paraje donde no había servicio en absoluto, no había conectividad, no había nada. Vos para desayunar en esos lugares tenías que levantarte, nos levantamos bien temprano e ir a ordeñar ya sea la vaca o la chiva para poder desayunar, y ahí nos íbamos a la escuela. Bueno, pasaron los años y uno tenía las ganas, como uno veía que los hermanos querían trabajar y se iban, muchos de ellos a otros lugares, a Buenos Aires, porque no había posibilidad. Yo tuve la posibilidad y la suerte de que ya cuando a mis 15 años ya estaba Adolfo trabajando con la industrialización en pleno acá en ¿Años te acordás? Sí, estamos hablando más o menos del 85, 86. Primer mandato de Adolfo. Primer mandato de Adolfo, y vine a Villa Mercedes porque ya tenía algunos hermanos que habían venido con anticipación y ya me encontré con a los 16 años trabajando ya en distintos lugares, y ya a los 17 en una empresa plástica.
en esa empresa. No sé cómo fue que uno se encontraba liderando algunas cuestiones, ya sea para armar el equipo de fútbol. Y yo sí lo que sabía era que debía hacer un esfuerzo enorme, porque veníamos de un lugar donde por lo general cuando ibas a los lugares eso, te fustigaban, lo digo con todo cariño, ¿no? Te fustigaban. Ya el hecho de hablar distinto o traer la tonada que era la del interior ya era una... Bueno, entonces yo para todo yo sabía que me tenía que esforzar más. Como que uno se sentía que estaba en desventaja. Entonces para todo eso uno le ponía un esfuerzo, iba haciendo cosas. Después te estabas involucrando con cuestiones que tenían que ver con lo social, con los compañeros. Bueno, después terminé siendo delegado, porque no había delegado, no había gremio. Terminé siendo delegado. ¿Tu carácter se impuso al de los demás o vos decís, mira, yo los puedo defender? ¿Te eligieron ellos, tus pares? Yo creo que sí, se va dando casi natural esto. Como uno empieza a meterse y empieza a involucrarse. Y bueno, y muchos te dicen, bueno, ya que está involucrado, hacete cargo del equipo, hacete cargo de cosas así. Bueno, te lo voy a resumir. 4 veces delegado en la fábrica. Se decidió armar el sindicato. También estuvimos en el armado del sindicato plástico y ya secretario adjunto al poco tiempo, en cuanto ya se formalizó la primera... ¿Cuántos años tenía, te acuerdas? Sí, estamos hablando de 18 años, 20 años. ¿Con 20 años ya eras adjunto? Delegado y adjunto del secretariado, claro, de la comisión directiva. Tuve 4 veces secretario general y ya la comisión directiva nacional me compromete y me dice, bueno, tenemos que reorganizar, trabajar en San Luis, porque en San Luis necesitamos que el sindicato plástico tome otras características en cuanto al tema del trabajo. Así que vine a trabajar mucho tiempo aquí en San Luis, un par de años, y también la Comisión Directiva Nacional me compromete a trabajar en Mendoza y distintas provincias de la Argentina, como La Rioja, Tucumán, y en los últimos tiempos en Misiones y Chaco. Ya a esta altura ya estaba integrando la Comisión Directiva Nacional en un cargo de vocal, de segundo vocal, pero con una fuerte participación en distintos puntos de la Argentina. Y a su vez, en el año 2010-2011, se reorganiza la CGT Villa Mercedes y yo soy elegido como secretario general de la CGT de la Regional Villa Mercedes. Así que tenía distintas actividades al nivel nacional y actividades al nivel, digamos, local con los gremios, con la CGT y con los gremios. Una de las luchas que siempre dimos fue siempre el tema de lo que es la promoción industrial, fue una de las, como yo digo, las banderas que hemos levantado siempre, entendiendo de que el trabajo debía ser el que más debíamos cuidar en San Luis. Y bueno, esos fueron, digamos, las actividades fuertes que yo he tenido, es decir, mucha actividad. Es decir, cuando hablamos de actividad estamos hablando hasta ir a Buenos Aires a manifestarnos en favor del trabajo, con gente, ir a hacer recorridos regionales, estamos hablando de San Juan, Catamarca, La Rioja. Es decir, hemos sido muy protagonistas en todo lo que hace a la defensa del trabajo. Bueno, te tocó representar a uno de los rubros de empresas que se radicaron en forma masiva o importante en la provincia. En el 2011 asumí la CGT. Ese es no digo que es la frutilla del postre, pero que es la última parte antes de que en las elecciones del 2015 el Partido Justicialista se fije en el sector gremial. Creo no equivocarme, es la primera vez que la CGT o los trabajadores ocupan el lugar como vicegobernador en la historia provincial. Sí, es así. Yo voy a hacer me voy a tener un poquito en las legislativas anteriores. En las legislativas anteriores, 2013, en uno de los pasajes de esa elección, yo pido una reunión con Adolfo, no por el tema político, sino por el tema más de lo que significaba el movimiento obrero en la política en San Luis. Y tuvimos una reunión con Adolfo en la FISAL, una reunión que yo siempre recuerdo, voy a recordar y creo que es una de las mejores reuniones que yo he tenido
al nivel político, a cualquier otro nivel. Porque pudiste hablar, contar todo, te escucharon. Sí, y yo creo que entiendo yo que hasta fui duro en cuanto al planteo, con respeto, con todo lo que eso significaba. Y la verdad que Adolfo me dio una clase magistral de lo que significa San Luis, de lo que es San Luis, cómo fue su comienzo, y yo entendí a partir de ese momento que el movimiento obrero debía integrarse y debía estar mucho más compenetrado con la vida política. ¿Te hiciste vos candidato ahí? No sé, vos sabés que siempre me pregunto si eso Porque fue de alguna manera lo que abrió como la un puerta. quiebre. Sí. Y sin pedir nada, por supuesto, empezamos a transitar esa parte de lo que es la política. Y después tenía un compañero que es un compañero y un gran amigo, que es Marcelo Periale, que él siempre decía, el movimiento obrero tiene que estar en el concierto político porque es la columna vertebral del movimiento peronista. Bien, perfecto. Y porque primero decíamos que el movimiento obrero lo había desunido de la política. Después decíamos, no debemos estar en la política. Bueno, a partir de ese momento nosotros dijimos, no, hay que estar en la política y debemos ser una pieza fundamental en la vida política de la provincia de San Luis. Y ahí empezó esto de decir, bueno, vamos a participar, por supuesto que con prudencia, con libertad, para que todos los gremios tengan libertad, si quieren o no quieren, pero aquellos que quieran, vamos a participar en política. Y así fue que sucedió y empezamos a trabajar. Y en el año 2015, a mí me llaman para integrar una forma de ser, digamos, lo que vamos a trabajar para armar todo lo que es el aspecto político de las listas y todo lo demás, un coordinador. Bueno, yo trabajé con mucho entusiasmo, poniéndole muchas ganas, como siempre, pero nunca pensando que podía ser yo, sino más bien algún compañero. Está bien. Y pusimos a disposición, por supuesto, gente del movimiento obrero que quería participar en política. Vos no. Yo iba dentro de lo que es también, dentro de lo que son los que querían participar. O sea, dentro de la propuesta estaban los dos. Estaba naturalmente yo, con otros compañeros más, pero como yo no tenía la experiencia tal vez que tenían otros compañeros en la vida política, bueno, yo era muy respetuoso. Seguramente preferimos que sea a lo mejor otro compañero. Ahora, cuando a mí el último día, que fue un sábado, un día antes del Día del Padre, no me acuerdo si fue 21, por ahí, que terminaba ya ese día el tiempo para la presentación de lista, Alberto, quien era el candidato a gobernador, me abraza, me lleva a un lugar ahí, me abraza y me dice, bueno, vas a ser mi compañero, mi vicegobernador. Bueno, la verdad que fue una sorpresa muy grande para mí. La verdad que fue una sorpresa porque no se estila, ni en San Luis, al menos creo no equivocarme, en otras provincias, que el sector obrero tenga el segundo cargo más importante en una provincia, que es la de vicegobernador, además de presidir las provincias que los tengan, la Cámara de Senadores. Cambió la vida de Carlos Ponce, la vicegobernación, la plena actividad, defender a los trabajadores, tener actividad permanente todos los días, sin diferencia de sábado y domingo. ¿Cambió la vida, Carlos? Cambió, pero no tanto. Es decir, cambió en responsabilidad, cambió, en que hay que darle, por supuesto, un respeto mucho mayor a lo que uno tiene como en la investidura que uno representa. Pero en cuanto al tema de lo que es la actividad en sí, no, porque yo cuando salía en esta actividad que tenía en el sindicato, salía un día y volvía a los 20 o 30 días a mi casa. Es decir, era bastante duro. Yo creo que en ese aspecto en este momento estoy más cerca de casa, aunque no esté más tiempo. Pero sí, por supuesto, que cambió radicalmente en cuanto al tema de la actividad en sí. Además por la exposición, el secretario adjunto, el secretario general de la CGT o del gremio, tiene una exposición natural, pero la vicegobernación, tiene otra exposición y otra responsabilidad. Además, que le ha tocado, y seguramente le tocará muchas veces, reemplazar al gobernador que por distintas situaciones no está en la provincia. Yo lo cuento siempre, de los años que llevamos en el periodismo, debe ser el vicegobernador con mayor actividad. Porque en otros años el vicegobernador estaba por ahí medio perdido, lo veíamos en los actos nada más.
pero al vicegobernador Ponce lo vemos en muchos actos. Por decisión propia, por querer estar en todos lados, por una necesidad protocolar, porque querés saber de todo, querés estar en todos lados. Primero que todo, que yo, por ejemplo, el primer año digo, bueno, tengo que conocer en profundidad de todo lo que significa la provincia de San Luis. Para eso hay que recorrer los lugares y no hay mejor forma de conocerlo, es ir personalmente, hablar con el intendente, conocer a la gente, acercarse a la gente. Bueno, esa fue la primera actividad. Por supuesto que uno pide permiso para hacer determinadas actividades que uno considera de que por ahí tiene que estar en sintonía con el Ejecutivo. Yo soy del Poder Legislativo. Por supuesto que tengo toda la libertad de ir como vicegobernador o, en los casos que el gobernador no puede ir a un lugar, voy en representación del gobernador, y me han dado mucha libertad en trabajar, porque es un gobierno que la verdad que te da muchísima libertad para trabajar. Y yo creo que tengo una impronta que tiene que ver con la actividad que yo he traído, que he arrastrado como gremio. Para que te des una idea, yo me destacaba siempre en ir a la fábrica, caminar dentro de la fábrica y hacer las asambleas. Y en la asamblea es mucha comunicación y estar permanentemente en movimiento, es decir, que esto, de alguna manera, uno es como que la inercia es natural para mí. ¿Volviste a Barranca Alta? Sí. ¿Y cómo recibió a la gente Barranca Alta? Prácticamente... Al nene que se fue hace muchos años. Son muy pocas familias las que hay en el paraje. Se han quedado 3, 4 familias, es decir, todos fueron migrando a otros lugares. Por supuesto que todos aquellos que me encuentro, y cuando fui, por ejemplo, al colegio, bueno, fue muy emotivo encontrarme con mis compañeros que todavía están ahí de colegio. Fue, bueno, algo muy emotivo, ver los chicos que van y que todavía están, como quien dice, haciendo patria en ese lugar. Y bueno, es un lugar con muchas dificultades. Recién, antes de comenzar la charla con Carlos Ponce, vicegobernador, hablábamos del tema de recorrer el interior, y muchos años, muchas gestiones, no visitaron el interior. Me contaba Carlos que él tiene por norma, o por costumbre, o porque le sale de adentro, por ejemplo, asistir a las fiestas patronales, donde cada lugareño toma como un gran gesto o como un mimo que una alta autoridad gubernamental los visite en el día más importante del pueblo, de la localidad. Es así, y yo no había dimensionado esto, es decir, de la importancia que tiene para esos lugares. Y la verdad que para mí es un gusto, un enorme gusto poder ir, poder encontrarme con la gente del pueblo, poder compartir ese día. Me ha pasado, por ejemplo, que el 25 de mayo, justo el día del desfile, el día importante en San Luis, también hay un día central de lo que son las fiestas en las Lomitas, que es por el día de Santa Rita, y yo hago un esfuerzo, que la verdad que no es mucho esfuerzo, es terminar aquí e ir y compartir también con la gente de las Lomitas, en la FINUR, este día. Digo, así como eso, muchísimas veces me ha tocado estar en más de una oportunidad, en más de un lugar, para visitar a los pueblos, para estar con ellos, y la verdad que me siento muy satisfecho de poder hacerlo, más allá de que uno, por supuesto, a veces va con todo ese entusiasmo, y por ahí te encontrás con problemas que a lo mejor no lo puedes resolver en ese momento, pero sí escuchar a la gente, traer el inconveniente y trabajar, por supuesto, para la gente. Carlos, recién hablabas de tu carrera en el gremio de los plásticos, delegado, un permanente defensor, preguntándole qué le pasaba a tus pares, secretario general adjunto, secretario general, y hablaste de la CGT. La CGT que tiene, si mal no hacemos la cuenta, todos sus mandatos vencidos en la regional Villa Mercedes y en la local. ¿Por qué no se pone de acuerdo el sector obrero puntano para que, separada como deben ser, Mercedes y San Luis tengan su comisión directiva conformada con base legal, o sea, con una elección directa? Bueno, hablar de esto ya es un poco complejo, porque bueno, tenés que por ahí hablar de a lo mejor de San Luis, donde San Luis está teniendo sus dificultades en cuanto al tema de lo que es la unidad, y Villa Mercedes, que también tiene una fracción, digamos, donde no están asistiendo, pero sí está en ejercicio
con una prórroga de mandato lo que es el mandato de la CGT. Tiene mucho que ver también lo que es el entorno nacional. Es decir, pretender, digamos, que haya triunviratos en Buenos Aires y pretender también que en las regionales se defina también con más de un secretario general, por ahí genera, digamos, ese tipo de inconveniente. Yo creo que, y tengo mucha expectativa de que una vez que pase esta elección se va a resolver el tema este. Necesitamos de la unidad. Los trabajadores, si no estamos unidos, va a seguir pasando lo que está pasando hoy en la Argentina. Y la unidad tiene que venir desde el orden nacional. Nosotros vemos que no hay unidad en lo que hace al entorno nacional en cuanto al tema de la CGT central, y bueno, hay unidad por ahí en acción, pero no está unido el movimiento obrero. Yo creo que, bueno, solamente Perón logró unir al movimiento obrero. Yo creo que van a venir tiempos donde si no nos unimos vamos a ser prácticamente avasallados por el neoliberalismo y por las políticas que se están aplicando hoy a nivel nacional. Bien, lo invito a hacer la pausa, la última. Cuando regresemos vamos a hablar del pedido de la promoción industrial, contado por alguien que defiende el derecho de los trabajadores. Vamos a hablar de gestión política y algunos otros temas que nos quedan en la última parte de esta charla de hoy. Señor abonado, su canal de cables Megacable le informa que para agilizar su reclamo al momento de hacerlo, tenga en mano su número de abonado, el cual se encuentra en el margen superior izquierdo de su factura. No se olvide, agilice su trámite con su número de abonado en mano. ¿Tenés algo para vender? ¿Tenés algo para canjear? ¿Querés ofrecer algún servicio? ¿Mandar saludos en fechas especiales? Todo esto y mucho más en los cableavisos de tu canal de cable. Pagá tu canal de cable donde te quede más cómodo. Banco Superviel, en Pago Fácil, Cobro Expreso Rapipago, a través de pagomiscuentas.com y en Ayelo de Juana Coslay. Más opciones para que aproveches tu tiempo. Más opciones para abonar tu factura de Carolina Cable Color, TVC y Megacable. Disfruta de la televisión en su máxima expresión. Vivila en la máxima calidad. Adquirí nuestro paquete en HD y sentí el sonido y la imagen en su esplendor. Más de 30 canales en alta definición. El mejor cine, deporte, noticias. Carolina Cable Color y TVC Puntana en HD. No te quedes afuera. Adquirí tu paquete. Toda la actualidad provincial la vivís en Telemañana, de lunes a viernes desde las 6:30, con la conducción de Lorena Orozco, Mónica Guevara y Orlando Suárez. Levántate bien informado. Por la señal 2 de tu canal de cable. Por la señal 2 de tu canal de cable. Señor abonado, ante una tormenta eléctrica desconecte su TV y decodificador del toma corriente, como así también desconecte el cable con el que se le provee nuestra señal. Al volver a instalarlo una vez encendido, aguarde a que el decodificador se reinicie automáticamente. Luego ya puede comenzar con el uso habitual. La empresa no se responsabiliza por los daños ocasionados. Ahora el reclamo de tu cable o internet podés hacerlo vía WhatsApp al número 266 43 13 307. Envíanos tu inconveniente con el nombre y número de abonado, DNI, mail y un número de teléfono para comunicarnos. Recordá, WhatsApp al 266 43 13 307. Una nueva manera de hacer tu reclamo. Carolina Cable Color, TVC y Megacable. Seguimos trabajando para brindarte el mejor servicio.
Último segmento de charla con el vicegobernador de la provincia, con Carlos Ponce. Me quedaba una pregunta, Carlos, del bloque anterior, y tiene que ver que cuando se conoció que el movimiento obrero, en la persona de quien nos acompaña hoy, hombre del sector de los trabajadores, integraba la fórmula para gobernador y vice con el Partido Justicialista, muchos dijeron, bueno, se va a olvidar de los trabajadores. Fue duramente cuestionado, por lo menos un año, de que usted dejó de defender a los trabajadores, o al menos aconsejar o defender, por su labor legislativa y de gestión al lado del gobernador. ¿Dolió? Porque las críticas fueron desde Villa Mercedes, desde San Luis, el sector de trabajadores. No, porque uno sabe que en esto ya ha pasado por muchas situaciones similares en cuanto al tema de críticas. Yo siempre dejo que el tiempo sea el que, digamos, de alguna manera clarifique esto. Y yo creo que hoy por hoy podemos decir tranquilamente, donde no en ningún momento he dejado de atender la problemática de lo que es la CGT, de los gremios, de pelear por los trabajadores. De hecho, yo creo que hay muchas cosas que hoy en el gobierno se están aplicando y son cosas que nosotros siempre veníamos planteando. El tema del precio puntano, nosotros cuando hablamos y cuando habla el gobernador de pelear contra, tener la lucha contra la pobreza e integra lo que es el precio San Luis, a través del mercado puntano, nosotros ya venimos trabajando desde hace mucho tiempo con un mercado obrero que está funcionando en su mejor momento en Villa Mercedes, y donde creo que va a tener un despegue mucho mayor, y donde ya hay pan, donde hay verdura, hay carne, hay milanesas, hay de todos los productos, y ese tiene que ser uno de los bastiones fundamentales que tiene el movimiento obrero, y eso lo tiene la CGT en Villa Mercedes. Es decir, algo que en la región, y yo creo que en el país, una CGT no tiene un mercado obrero para combatir todo lo que es el tema de inflación y el problema de precio, los formadores de precio que tienen muchísimos lugares. Y hoy con muchísimo orgullo vemos que San Luis, a través del gobernador, lanza este plan y esta lucha contra la pobreza, donde abre un abanico de medidas. Una de ellas es el precio San Luis, el otro es defender la fuente de trabajo. ¿Qué otro de los caballitos de batalla que nosotros tenemos permanentemente? Es defender la fuente de trabajo. Está bien, hay un predio o una fábrica que cerró y que ha sido expropiada y recuperada por el gobierno y entregada a los anteriores empleados o los actuales empleados. Bueno, yo creo que una medida, yo creo que hay que tener coraje para tomar este tipo de medidas, y el gobernador tuvo mucho coraje, entendiendo de que había que tomar una medida fuerte para frenar o de alguna manera reflexionar sobre que la fuente de trabajo hay que defenderla en todos los aspectos. El gobernador fue el abanderado en defender la fuente de trabajo y tomó esta iniciativa a través de una ley, no nos confundamos, es una ley de recuperación del patrimonio, en este caso para el Estado, que pone a disposición de los trabajadores para que los trabajadores vuelvan a poner en funcionamiento una empresa tan emblemática como es la cerámica. Esta cerámica cerró definitivamente sus puertas, no dejó que el gobierno de la provincia le pudiera ayudar, a pesar de que de hace mucho tiempo ya se le está ayudando con beneficios y muchísimas cuestiones. Tomó la iniciativa y ya está en marcha la que va a ser Cerámica San Luis ahora, a través de la cooperativa Cerámica San Lorenzo. Bien, en este tema, porque era una decisión dura, difícil, si bien el terreno fiscal es de la provincia, debía recuperar un terreno que la provincia le entregó como parte de la erradicación a este grupo empresario, le pidió un consejo al gobernador y dice, Carlos, ¿qué hago con esto? ¿Lo puedo hacer? Como hombre que ha defendido a los trabajadores, como conocedor del tema, y ya lo quiero relacionar casi ya con el pedido unánime de la vuelta a la promoción industrial. En este tema de la cerámica, ¿tuvo que ver Carlos Ponce? ¿Preguntó? ¿Habló con el gobernador? No, él prácticamente hay una sintonía muy marcada en cuanto al tema de la acción de todas estas medidas, en la cual he estado acompañando y soy muy protagonista en esto. Sí me pidió de que me pusiera al frente de esta situación, incluso ayudar a los trabajadores a formalizar la cooperativa, trabajar con el ministro de Moleker, el ministro de Producción, para que pusiéramos todo a disposición, y bueno, en eso sí fui
estuve trabajando muy activamente y sigo trabajando muy activamente, pero sí en eso hemos hablado mucho, bastante, y noto, digamos, que es un gobernador donde baja un par de líneas que son tan claras y no hay mucho más para seguir hablando, o sea, hay que ir directamente y ejecutar. Bien, Carlos, otro de los pedidos del gobierno y muchos puntaron, muchos oficialistas y opositores, es todo tipo de gestión o la mejor gestión para la vuelta de la promoción industrial o el decreto 699. ¿Cómo están con ese tema? Bueno, estamos avanzando muchísimo porque se han firmado miles y miles de petitorios, firmas, y esto también el senador Adolfo Rodríguez Sá ha sido quien encaró este tema y se puso al frente, y ya con el acompañamiento de toda la sociedad, incluido de muchos legisladores de la oposición que lo van a acompañar, ha pedido la reunión con el presidente Mauricio Macri, que en principio, bueno, el mismo senador nos comentaba que se la pasó a Cabrera y el senador le dijo, no, va a ir el gobernador, va a ir los senadores, los diputados, toda la fuerza política de San Luis, van a ir las cámaras empresariales. O sea, Macri derivó en el ministro del área. Claro, de industria. Y esto es una decisión política, pero lo único que tiene que hacer es reglamentar el decreto, nada más. El decreto ya está firmado, tiene firma presidencial, lo firmó la presidenta anterior. Es decir, que estamos esperando, por supuesto, de que se dé esa reunión y que podamos lograr, que el presidente pueda lograr, o que nos permita, digamos, la reglamentación, y automáticamente se pone en funcionamiento una parte más de la industria, no solamente fortaleciendo la mano de obra que hoy hay en San Luis, sino que también se van a abrir nuevas fuentes de trabajo. Calculamos más de 2.000 puestos de trabajo nuevos, y eso significa fortalecer la industria nacional. O sea, acá hay que poner el aparato productivo en pleno funcionamiento para que se pueda competir, regular un poco el tema de lo que es el ingreso de productos importados, para que podamos tener una acción fuerte en defensa de lo que es la industria nacional. ¿Qué es lo que pasó en los 90? En los 90 pasó exactamente lo mismo, empezaron a entrar todo lo que es importado. ¿Qué te dice el capitalismo? No, esto dejemos que lleguen las inversiones, que después va a derramar y van a ver los trabajadores cómo se van a beneficiar. No es así, ya lo hemos vivido. Acá, ¿dónde están las inversiones que prometió Macri? No están las inversiones, todo lo contrario, están cerrando las empresas. Sí, la lluvia de inversión, de dinero nunca llegó. Carlos, el gobierno de Alberto Rodríguez Sá en este nuevo mandato decidió él, yo creo que antes de que lo dijera, incluir a los jóvenes. ¿Cómo es trabajar con chicos muy jóvenes, quizás sin experiencia en gestión, con mucho empuje, con muchas ganas? ¿Cómo es compartir gestión y decisiones con los más jóvenes? Bueno, yo tengo, no sé si la suerte, decirte la virtud de que me entiendo bastante con los jóvenes. Y me ha sorprendido que muchos pregunten, muchos jóvenes pidan ayuda en su momento determinado, cuando ellos tienen sus dudas, y yo creo que se está yendo por un camino muy acertado, porque vemos que los jóvenes con mucha prudencia y mucho respeto van tomando la iniciativa que tienen que tomar, van tomando el protagonismo que tienen que tomar, y van destrabando, como quien dice, cuestiones que por ahí, en la picardía que muchos tenemos, digamos, me voy a incluir, de que por ahí ponemos algunas trabas para que los jóvenes no tengan la libertad para poder trabajar. Hay jóvenes muy interesantes en la provincia de San Luis. Creo que obedece también a que hay un proyecto muy claro con respecto y muy ordenado con respecto a todo lo que se ha hecho. Y esto los jóvenes lo han podido percibir muy bien. Y están en sintonía, por eso es que me pone muy contento, por ejemplo, que Eugenia Catalfamo, que sea, digamos, nuestra precandidata a senadora, que vaya a acompañar a nuestra figura, digamos, del doctor Adolfo Rodríguez Sá. Yo creo que eso va a dar un impulso mayor todavía en los jóvenes, un entusiasmo mucho mayor,
y yo creo que los jóvenes van a ser los protagonistas de varias decisiones y hechos tan importantes en la provincia de San Luis, que va a ser un ejemplo para el país. Hoy los jóvenes teniendo la secretaría ya fue un paso muy importante, y teniendo cargos del nivel de senadores, diputados y aquí también en la provincia de San Luis, como el Mercedes, de concejales, y aquí como diputado también van a ser, digamos, muy protagonistas. Así que yo estoy seguro de que esto es un acierto que ha tenido el gobierno de la provincia, mejor dicho, las autoridades del partido, de permitir que los jóvenes sean los protagonistas activos de hoy de esta vida que tiene política la provincia de San Luis. ¿Los chicos piden transferencia de datos por curiosos o los más veteranos son los que van derramando el conocimiento para sentirse apoyados y para que sean los jóvenes los que comiencen a jubilar a los viejos dirigentes? ¿Cómo es el tema? No hay que tirar a los viejos por la ventana, como dicen. No, es un periodo, es gradual. Es gradual, pero nosotros necesitamos también la impronta de los jóvenes. Los tiempos que estamos viviendo y los desafíos que tenemos, debemos también dejar que los jóvenes tengan su impronta, que innoven también ideas. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos seguir encasillados en cuestiones que por ahí no lo vamos a poder visualizar y resolver problemas. En el caso, por ejemplo, de lo que es la tecnología o en la robótica, hay empresas donde necesitan tecnificar y necesitan hacer la inversión en cuanto al tema de las robóticas, y eso genera expulsión de mano de obra. Bueno, nosotros necesitamos que los jóvenes empiecen a pensar de qué manera se pueden reemplazar esas mano de obra, pero sin dejar de que la tecnología, la robótica, todo eso siga su proceso natural para poder ser competitivo en el mundo. Por eso es que es muy importante estar pensando también en nuevas fuentes de trabajo, en lo que hace a las pequeñas y medianas industrias. Estamos hablando el otro día lo decía Adolfo, tenemos ya emprendedores jóvenes en San Luis que ya han empezado a desarrollar a través de las impresoras 3D productos donde ya estamos compitiendo en los spinners, estos que son ha producido en el mundo toda una sensación. Bueno, fíjate vos que ya tenemos un productor en San Luis, y así como ese nosotros queremos tener cientos de productores, emprendedores puntanos, y tenemos toda la posibilidad para hacerlo. Sí. Así que con los jóvenes seguramente van a empezar a desarrollar todas esas fuentes de trabajo que necesita la provincia de San Luis y reemplazar de alguna manera toda esa fuente de trabajo que está dejando las grandes industrias, no solamente en San Luis, sino que en el mundo. Carlos, pobreza y desempleo. ¿San Luis tiene índices normales atados a la media nacional o se ha exacerbado con algunas últimas decisiones del Ejecutivo Nacional? Bueno, yo creo que la pobreza, no estoy de acuerdo como se ha medido en San Luis, creo que dio un 27%. ¿No hay tantos? No, para nada. Yo creo que si vos me medís que el índice de desocupación es bajo, no voy a decir que es el óptimo que tendríamos que tener 0, pero es el 3,6 creo que estuvimos en ese momento. Y si vos pensás que el trabajador, el ciudadano de la provincia de San Luis, en su gran mayoría, pongámosle un 90%, un 80%, pongámosle, tiene una vivienda propia, el hecho de tener una vivienda y el hecho de tener un trabajo, y el hecho de que los sueldos en la provincia de San Luis están en los niveles, digamos, por encima de lo que es la pobreza, no podemos tener un 27% de pobreza en la provincia de San Luis. Pero bueno, yo creo que hay que seguir trabajando, no mirar tanto esos números, sino que seguir trabajando y ojalá que podamos resolver el problema de desocupación en su totalidad, el problema de la pobreza en los que más nos podamos aproximar, porque hay que trabajar intensamente todos los días para pensar y generar nuevas fuentes de trabajo y, por supuesto, acondicionar el nuevo plan de vivienda. El nuevo plan de vivienda va a resolver muchísimas situaciones que antes no se podía resolver. Por ejemplo, aquel que tenía una casa muy precaria, tenía un terrenito y una casa muy precaria, el sistema te ponía en una condición donde vos no podías ingresar a una vivienda. Hoy te permite toda esa situación, de ampliar tu casa, de que si tenés un terreno poder hacer la casa en ese terreno, si tenés una casa precaria poder entrar en un plan que te permita, digamos, hacer la casa
y mejorar la casa. Bueno, toda esa situación hoy se va a empezar a resolver a través del nuevo plan de vivienda, que próximamente va a estar las inscripciones a través de la web. Si la vida no lo hubiera llevado para el lado del gremio, del sector de los trabajadores, ¿qué le hubiera gustado hacer? ¿Hacer o ser? Tal vez abogado laboral, tal vez eso me hubiese gustado. Pero bueno, siempre me identifiqué con trabajar y creo que sí, lo que podría haber sido, sí, abogado. Cuando usted dijo que la labor gremial le dejaba, lo alejaba 20 días de la casa, hoy lo aleja muchas horas, pero cerca. ¿La familia qué le dijo cuando llegó con la novedad? El candidato a gobernador me eligió para ser vicegobernador. ¿Lo decidió la familia? El apoyo total, siempre he tenido el apoyo total de mi familia, que cuando empecé en esta vida gremial sabíamos que era duro, o mejor dicho, yo conocí incluso a que actualmente es mi esposa, siendo ya delegado, siendo ya secretario general del gremio, y bueno, sabía que esta era la forma de trabajar que yo tenía. Es decir, yo, más allá de la función y la forma de trabajar, es decir, ponerle todo el entusiasmo, ponerle todo el empeño, ponerle todas las horas que hay que ponerle, que tal vez más horas, porque somos un servidor público, o sea, trabajamos para los demás. Es decir, cuando nosotros tenemos esa responsabilidad, y si nosotros no asumimos que trabajamos para los demás, debemos ser responsables en que por ahí debemos sacrificar, como he sacrificado muchísimos días donde ha sido el día de mi hijo, el día del padre, el día de la madre, y muchos de ellos yo estaba en misiones, y mi familia aquí, por supuesto, con el saludo muy afectuoso a la distancia, pero sabíamos que yo estaba en una labor donde yo debía estar, en donde debía estar, y que los más perjudicados tal vez en ese aspecto es la familia. Carlos, ¿un sueño es unificar la CGT o al menos normalizarla? Que las dos CGT de San Luis, Regional Mercedes y San Luis, trabajen codo a codo. Así es, la ¿Sueño unidad. suyo o un sueño del gobierno? Yo creo que es sueño mío, pero también el gobierno ha dado muestra de la unidad en otro ámbito, que es el ámbito político, para, por supuesto, fortalecerse mucho más y pelear contra las políticas que nos hacen daño. También el gobernador ha dado señales de que hay que armar un plan y a través de ese plan, que sea el plan es el que nos unifique, nos una. Yo creo que acá también hay que hacer lo mismo. El acuerdo programático, tiene que haber un acuerdo programático de la CGT. Es decir, bajo estos lineamientos y lo que tenemos como meta para pelear por los trabajadores, nos tienen que unir. Y estos son los puntos donde debemos respetar y esto es lo que debemos hacer. Y después debemos poner a la persona quien ejecute eso. Bien, algo parecido dijo en ese lugar el senador Rodríguez Sá. El acuerdo programático es un acuerdo de ideas. Así es. No un acuerdo por cargo, a pesar de que después quedaron los mismos. Cierro con esto, Carlos. Cuando usted termine su mandato va a tener 4 años como vicegobernador de Alberto Rodríguez Sá. No es fácil trabajar con Alberto, es un hombre exigente. ¿Piensa seguir en la política? Si la política le da la chance de seguir con un cargo electivo, ¿quiere volver al sector gremial donde se siente cómodo? Yo siempre he tenido esta filosofía, digamos así, de vida, ¿no? Uno tiene que estar a disposición, ya sea del sector que le toque estar. En este caso me ha tocado representar en el sector político, desde el sector gremial, y yo creo que en ese momento voy a poner a disposición, voy a evaluar cuál ha sido mi rol, porque también uno hay que hacer una autocrítica en cuanto al rol que uno ha cumplido, y si todo sale como uno cree que va a salir, ponerse a disposición, sin ningún tipo de cuestiones de quererse imponer, porque aquí vamos a referirnos un poco a los dichos de un grande que es primero la patria, después el movimiento y por tercero los hombres. Yo me pongo en esa situación. Como último está la persona. Yo creo que primero debemos pensar
en la patria grande o en la patria chica que es San Luis, y si la patria nos necesita, nos ponemos a disposición. Pero todo tiene que ver, por supuesto, con la decisión de quienes en ese momento tengan que tomarla, que es las autoridades del partido, los gremios, y vamos a estar a disposición como siempre. Muchas gracias por estas horas que hemos conversado, vicegobernador. Sé que le hemos robado un tiempito. A esta hora ya estará volviendo para su hogar allí en la ciudad de Villa Mercedes. Agradecido por estos minutos haber charlado con nosotros. Bueno, muchas gracias. No voy a volver a Mercedes porque me quedo acá. Después. Se queda, ¿eh? Y mañana, actividad mañana martes y miércoles. Mañana tengo que estar en Buenos Aires por otras actividades. ¿Se pueden contar las actividades? Sí, tiene que ver con actividades en distintos gremios. Perfecto. Tiene que ver con actividades que tienen que ver con la promoción industrial. Tiene que ver con una charla que voy a tener con la juventud sindical de distintos gremios en San Luis, en la Casa de San Luis. Así que vamos a estar charlando de lo que está pasando en San Luis y yo estoy llevando una actividad que es llevarle toda la problemática que hay o todo lo que debemos hacer a los gremios a nivel nacional, y surgen muchas cosas lindas y bueno, después vamos a tener, en otra oportunidad vamos a contar todo lo que estamos haciendo, que eso es muy bueno y muy importante. Muchas gracias por la visita. Gracias. Muy amable. Y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado en esta noche de lunes. Lo vuelvo a invitar y lo espero el próximo lunes a la misma hora. Gracias.